o algo muy pequeño, pero también muy sanador, porque yo tengo una perrita y esta perrita empezó a entender que a su ama le pasaba algo. Entonces en un principio el Señor mandó lazarillos maravillosos que me sacaban la perrita a pasear, pero cuando ya me empezó a tocar a mí, la perrita no me alaba tanto la cuerda y yo decía, pero ¿qué es esto tan maravilloso? O sea, esto solo es obra de Dios, es obra de Dios haciéndome entender que también en un animalito Él me muestra su misericordia. Cata, qué gusto poder tener este espacio por fin. Sí, Cami, era algo que el Señor me había pedido hace rato, lo había puesto en mucha oración, entendiendo el propósito que Dios quería con todo esto y bueno, creo que ya es como el momento pertinente por todo lo que está sucediendo en mi vida, lo que sigue de acá para adelante y bueno, es una bendición que con seguridad alcanzará el corazón de muchos hermanos, que es lo único que pretende un testimonio, poder bendecir a los otros hermanos y que ellos se den cuenta con claridad que el poder de Dios es tan grande y obra en todo momento, que no se cansen de pedir, ni se cansen de orar, ni piensen que no son escuchados. Es como algo muy importante. Me parece precioso porque es un testimonio de esos en los que uno puede ver, por una parte, la obra de Jesús a través de todo, cómo de una cosa puede tomarla para transformar diferentes ámbitos de la vida, acercarlo a uno más a Él desde diferentes formas. Y también ver como la tenacidad y la fortaleza que infunde el Espíritu Santo para poder afrontar todas esas situaciones. Sí, tal y cual como lo dices, Cami. Yo creo que eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Y entonces, ¿qué te parece si empezamos como debemos de empezar? Me parece perfecto. Entonces, démosle paso como a un momento inicial de oración donde vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que guíe y coordine todo lo que vamos a decir. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y hazte presente en este lugar. Hazte presente en los corazones de Catalina y en el mío. Que seas tú, Espíritu Santo, quien guíe este momento de oración, este momento de compartir tu gloria y el testimonio de Catalina. Te damos gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar aquí reunidas en este momento. Te damos gracias porque has creado este espacio para ti, para darte la gloria a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, que seas tú quien hable a través de nosotras, que seas tú quien ponga las palabras en nuestra boca, para que las personas vean el poder de tu obra. Amén. Amén. Bueno, yo creo que nos deberías comenzar contando un poquito acerca de ti y de la situación que nos trae a este encuentro. Bueno, claro, yo me llamo María Catalina Sánchez Guarín, yo soy médica general de profesión, trabajo en un hospital aquí en Antioquia y mi vida transcurría en el quehacer médico. Para este momento yo ya había tenido mi encuentro con el Señor a través de un retiro, en el retiro de Maús en el año 2018 y había comenzado a ser llamada por mi párroco para acompañar y dirigir varias propuestas a nivel pastoral y una de ellas era la pastoral juvenil. Entonces pues empezamos un proceso muy lindo de la mano de varias personas y de nuestro párroco y su vicario y allí sucede. En el año 2022 yo salí de turno en la noche, salí de turno noche, salí en la mañana y me fui a la actividad pastoral que se había programado, que era una actividad deportiva y toda mi vida he sido deportista desde los 7 años, deportista, estuve en disciplinas como me perdí. Gimnasia olímpica, estuve en atletismo, era porrista,
De ahí cuando salgo del colegio comienzo a hacer actividades ya en el gimnasio, muy entregada a toda la parte también de gimnasio, y competí en muchas oportunidades en Chica Fitness y en otras cosas. Entonces conociendo como mucho todo el ámbito del ejercicio, del entrenamiento, y pues era algo que me gustaba y que el Señor fue empezando a corregir conforme llegué a ese encuentro tan especial con Él y empecé a entender que no podía ser el centro de mi vida y entonces estaba como equilibrando las dos cosas. Salí del turno, como les comenté, llego a la actividad deportiva y ya íbamos a terminar cuando en ese momento empezamos una actividad de relevos y yo salí corriendo a darla toda. Eran chicos muy jóvenes, pero yo me sentía absolutamente capaz de darla toda. ¿Chicos por mi de cuántos recorrido. años? Por ahí entre los 17 y los 20, 22 años. Y yo me sentía capaz de darla toda por el recorrido deportivo que tenía. Y yo decía, sí, yo soy capaz. En ese momento algunos de ellos me dijeron, Cata, ven, si quieres yo hago esta última. Y yo, no, yo soy capaz, yo puedo. Y salí a correr y de inmediato en segundos yo sentí que algo se desprendió en mi pierna derecha y entonces no pude parar de correr. Ya los chicos que estaban al frente mío me dicen después que ellos veían cómo mi pierna se había descontrolado y como que algo estaba extraño. Ellos empezaron a correr hacia mí y de inmediato sentí como una segunda cuerdita se desprendió y yo dije, se van a reventar todos los tendones de mi pierna. Entonces con mi hombro derecho traté de irme hacia la diagonal para poder rodar. Cuando rodé ya me levantaron y di un primer paso y yo dije, bueno, pude dar un paso, quiere decir que esto no fue tan horrible. Y bueno, ahí quedó ese día enmarcado en que no pude ni manejar, ni pude realmente caminar por mí misma. Me tuve que ayudar con un bastón. Y sí pensaba en algo porque cuando caí, eso fue precisamente un 9 de abril, eso era un sábado previo a Semana Santa, al otro día era Domingo de Ramos, y yo decía, solo ahí acostada, yo, Dios mío, no me dejes perder mi Semana Santa, o sea, no me dejes, no dejes que esto evite que yo esté contigo durante esta Semana Santa. Eso era lo único que pasaba por mi mente en ese momento. Y yo había pedido toda la semana en el hospital pues para poder estar en las actividades pastorales. Y de ahí en adelante comenzó lo que yo he denominado en mucho tiempo un calvario. Mi vida se frenó en ese día, en ese momento, y al ver que no tenía mejoría, pues ya empecé a buscar la ayuda médica pertinente para todo el tema de incapacidad. Pues yo estaba trabajando y resulta que me atendían como momentáneamente y me decían, toma este analgésico y ya, pero yo empecé a darme cuenta que yo no me podía sentar, no toleraba sentarme y que incluso no era capaz como de dormir del lado derecho. Yo tenía que dormir como del lado izquierdo porque yo sentía como una molestia. Entonces rápidamente ya pedí que me ayudaran, a varios compañeros les pedí que me ayudaran a conseguir una cita con el ortopedista. Y ese fue el primer impacto y fue muy doloroso porque no fui atendida como uno espera ser atendido. Y en ese primer momento yo empezaba a encontrarme con algo que el Señor me estaba diciendo y era que cómo estaba realizando yo mi quehacer médico. Y es encontrarse como con la soberbia en todos los niveles. Y yo siento que es muy impactante cuando uno ya como ejerciendo esa misma profesión se encuentra con una persona que es como lo opuesto a lo que uno espera hacer, a lo que uno esperaría por parte de esa persona y lo lleva precisamente a eso, a cuestionarse como, ok, ¿cómo he estado yo tratando a mis pacientes? Tal y cual, Cami, este especialista no me miró, este especialista no escuchó lo que yo le decía. Su diagnóstico fue totalmente diferente. Pues yo tenía el conocimiento, aunque a mí me sucedió algo que ahora se los comento, pero el diagnóstico no tenía nada que ver, la evaluación médica fue desastrosa y yo ya había llegado porque ya me habían pedido una ecografía y en la ecografía resultaban pues ciertas lesiones importantes
pero no decía todo como con mucha claridad. Entonces, de inmediato, cuando el doctor me hace un diagnóstico que no es, yo sentí mucha angustia en el corazón. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque en el camino de fe, aún creyendo firmemente en el Señor, nos encontramos con miedo y nos encontramos con angustias y nos encontramos con incertidumbres. A mí me atacó eso en ese momento y yo recuerdo que yo me puse a orar de inmediato y yo decía, Dios mío, si este Señor no llega con un diagnóstico más claro, entonces no me van a hacer el examen que la ecografía recomendaba, que era hacer una resonancia. Entonces yo me atreví, yo creo que movida por el Espíritu claramente, yo me atreví a decirle, doctora, usted no, si quiere mira que en la ecografía recomiendan una resonancia, es que parece ser que hay una lesión como del glúteo, hay un desgarro importante. Y yo recuerdo cosas muy específicas, esta es una, yo recuerdo que el doctor se puso rojo y yo sentí que en su corazón había vergüenza. Él bajó la mirada y con eso en un principio dijo, sí, te voy a mandar la resonancia. Y después, en un endurecimiento impresionante, dijo, no, resonancia no, te voy a mandar terapias y que te vea el fisiatra. Desde el momento en el que yo me lesioné, cuando empecé todo el proceso con los médicos, yo hoy, 3 años después, tengo que reconocer que mi vida se paralizó. Se quedó allá en ese punto cero de la lesión. Y yo desde ese momento me dediqué a ser paciente. Yo como que empecé a desligarme de cualquier tipo de conocimiento que yo pudiera tener, porque yo pensaba que era mejor en la atención que eso sucediera. Llego ya después donde el fisiatra encuentra en el examen médico algunas cosas importantes. Él me manda de inmediato la resonancia, pero ya me habían empezado a hacer las fisioterapias y en una de esas fisioterapias un dolor muy profundo que empecé a sentir en toda la parte derecha de la pierna, como hacia lo que nosotros como médicos conocemos la cabeza del fémur, y ese dolor yo no lo tenía, ese dolor fue muy característico. Cuando ya llega, bueno, en ese momento hubo otro trauma muy grande, la atención de las personas. Eso te iba a decir, que pues porque hay algo que me impresiona demasiado de lo que nos has contado, como esa primera cita con la fisioterapeuta, esa primera cosa que te dice que uno espera como, pues, que uno se queda sin palabras. Total, ella me recibió y el recibimiento fue con esta pregunta, ¿usted cómo espera quedar? Y yo recuerdo que yo me quedé como impactada, yo sentí como si algo me hubiera golpeado muy fuerte y yo de inmediato, como con la misma dureza que me había golpeado, yo le dije, ¿cómo así que cómo quiero quedar? O sea, ¿cómo así que cómo espero quedar? Pues yo quiero quedar como estaba antes, o sea, esa fue mi respuesta, o sea, yo como estaba antes, o sea, yo quiero hacer lo que hacía antes. Yo tengo que reconocer que toda la atención de las fisioterapeutas fue movida de manera inadecuada, porque desafortunadamente uno como persona no entiende que a quien está atendiendo, a quien está escuchando, a quien está mirando es un ser humano. Entonces eran indolentes y había muchas situaciones en las que toda la fisioterapia yo lloraba y ellas me decían, pero yo no entiendo por qué lloras. O sea, yo decía, o sea, usted no está sintiendo el dolor que yo estoy sintiendo. ¿Cómo me preguntas eso de esa manera? Es muy triste porque igual lo mismo que estábamos diciendo ahorita, cuando uno se encuentra con la atención a los pacientes, muchas veces para uno pueden ser paisaje las cosas y volverse una monotonía, porque es que sí, es el mismo paciente, o sea, no el mismo paciente, pero es como, ok, sí, es una persona que tiene la misma lesión que el paciente de ayer o que el paciente de antier, entonces uno como que va perdiendo la paciencia porque es como, ay, otra vez lo mismo, pero hay que entender que para el paciente es la primera vez que está sintiendo eso, que es la primera vez que lo está pasando y que es un dolor profundo porque se está enfrentando a un contexto que él sabe que va a cambiar totalmente su vida. Entonces, eso que acabas de decir es muy importante, Cami. Yo en la vida había tomado medicamentos. Yo no sabía lo que era tener que pedirle el favor a otra persona de que me llevara, de que me trajera, de que me ayudara a caminar. Eso era muy difícil para mí. Entonces eso también golpea y muchísimo. Tienes toda la razón.
De ahí en adelante lo que sucede es ya otro punto en el que llega la resonancia y evidentemente entrega una lesión muy importante, un desprendimiento completo de los tendones isquiotibiales derecho, con unos desgarros grado 3/3, con otros hallazgos ahí muy importantes, o sea, toda una lesión del glúteo y de los músculos también isquiotibiales, es decir, fue una lesión muy grande. En ese momento voy a hacerte la expresión que hizo el fisiatra, porque son cosas que se quedaron grabadas en el corazón, como se quedó grabado lo que viene después. En ese momento el fisiatra se manda las manos a la cabeza y dice, no puede ser. Y a mí simplemente se me salieron las lágrimas, o sea, yo recuerdo que yo me puse a llorar y yo simplemente le decía, doctor, dígame qué tengo que hacer. Si usted me dice, no se preocupe si la embarraron, si no la embarraron, dígame qué tiene que hacer. Usted me dice, pare y se queda quieta, yo me quedo quieta. Si usted me dice, tiene que caminar, camine. Si usted me dice, haga lo que sea, hágalo. Doctor, yo quiero mi recuperación. Eso era lo que yo le decía. Es increíble, porque es que la primera vez que te escucho contar el testimonio no lloras en esta página. La que quiere llorar es ella y te va a hacer llorar a mí. Sí, es una realidad, Cami, porque yo siento mi corazón ya muy diferente ahora y eso va a ser una parte de lo que vamos a ver ahora, o sea, la sanación ha sido inmensa. O sea, estas lágrimas no son de dolor, sino de gozo, porque hay un Dios en el cielo. Total, puro Espíritu Santo hablando. Es una cosa muy linda porque después de eso el fisiatra me manda al médico de cadera, me remite específicamente al médico de cadera en quien él confiaba y yo reconozco que en él encontré una persona de mucho conocimiento, una persona que me escucha por primera vez y ahí hay algo de sanación. Entonces ahí tal vez una primera enseñanza del Señor que yo no supe entender ahí, la estoy entendiendo ahora, fue que de verdad tenía que aprender a verlo en cada persona, en cada momento, en cada detalle. El Señor sana a través del hombre, pero yo no fui capaz porque yo tenía un dolor profundo y casi que recordamos el episodio de la Magdalena en el momento de la resurrección, cuando con tanto dolor ella no es capaz de reconocer a Jesús resucitado. Yo era esa Magdalena en ese momento, por completo. Yo no fui capaz de ver en él alguien que me estaba ayudando a sanar lo que ya había hecho el primer ortopedista, que fue asesinarme en vida. Entonces, a partir de ahí ya comienza con mucha prudencia y me dice, aquí paramos, usted no hace nada de terapias, no puedes caminar, o sea, yo sé lo difícil que puede ser para un deportista, pero te tenés que quedar quieta. Y yo dije, bueno, si esto es lo que me va a ayudar, lo hacemos. Mi vida cambió completamente de ahí en adelante. Y él me empezó a revisar periódicamente y le llamó mucho la atención porque ya íbamos a cumplir los 9 meses y empezó a persistir. Más o menos estábamos como cerca de los 4 meses, fue como en la mitad. Y él empezó a ver que había un dolor crónico que se estaba generando en varios puntos. Entonces me mandó a medicina del dolor. Yo tengo que confesar algo, yo llegué a medicina del dolor de una encaminada a que tengo este dolor, ayúdeme, pero eso no es crónico. Tanto que yo recuerdo que el especialista me dijo, es que esto ya es crónico. Y yo, no es. Yo decía, no, negación. Sí, total, negación total, yo no es. Y de ahí en adelante comenzó como todo el proceso de entender que había un dolor y que era muy probable que ese dolor se quedara. Para ese momento, y aquí hay que hacer un paréntesis gigantesco, para ese momento el Señor me había movido ya de las reuniones de Emaús, de estar como en mi comunidad de Emaús y de estar tanto como a nivel pastoral, me había movido a un grupo de oración maravilloso que yo en ese momento eso sí lo pude entender. Yo veía ahí claramente la acción del Espíritu Santo, que era un desconocido por completo para mí, pero yo sentía que algo a mí me estaba levantando. Esa incapacidad que sentimos, incluso a veces
de caminar, de batallar con la vida y todo, a mí algo más grande y más fuerte que yo me estaba moviendo. Eso era muy claro. Y coincidió en el momento en el que yo empecé a asistir al grupo de oración. Entonces yo empecé a vivir unas cosas maravillosas. Yo empecé a sentir que alguien me fortalecía y eso fue vital para todo mi proceso. Porque Cami, yo hoy les quiero contar también a todos, nadie, absolutamente nadie, es capaz de llevar un proceso de cualquier tipo, doloroso emocional, doloroso físico, doloroso por separaciones, por situaciones difíciles laborales. Nadie lo podrá hacer solo, nadie. Y yo entendí que el único que era capaz de ayudarme y de sostenerme era Dios y me estaba enviando su Santo Espíritu. Eso para mí fue trasciende, que hay una esperanza, ¿cierto? Y que finalmente es Él obrando todo para nuestro bien. Claro, Cami, tú que estás estudiando medicina, estás a punto de salir, yo que trabajo en un hospital que batalla con este tipo de personas, yo veía cómo estas personas con estos dolores crónicos estaban deprimidas, estaban en los hospitales mentales, estaban con medicamentos no solo para el dolor, sino para la depresión. Y yo solo podía ver en que a mí el Señor, a través del grupo de oración, a través de la gente de la comunidad, las Eucaristías diarias, el estar en contacto con la palabra de Dios, era lo único que a mí me estaba sosteniendo y que yo no estaba deprimida, literal, gracias a eso. Para mí eso fue revelador y yo hoy tengo que darle infinitas gracias y toda la gloria a Dios porque me sostuvo de una forma que yo misma no la puedo entender ni la puedo expresar. Mucha gente me decía, Cata, pero te ves muy fuerte. Y yo, pero es que no soy yo. O sea, yo ni siquiera sé cómo explicarte esto. No soy yo. Es una fuerza externa. Si fuera por mí, yo estaba en mi cama tirada llorando. De hecho, de ahí en adelante, Cami, cada consulta, y ustedes lo vivieron, cada consulta yo saliera llorando. Eso iba a decir, porque nosotros todo el tiempo teníamos la perspectiva de que Cata se veía súper fuerte y como sin dolor, y yo muchas veces llegué a pensar como, pero ¿cómo es posible que Cata tenga un dolor si está parada allá, brincando, alabando? Total. Y yo decía como, pues no entiendo, cuando tú llegabas de cada cita a contarnos cómo te iba y se te quebraba la voz, yo decía como, wow, o sea, Cata en el mood en el que nosotros la vemos puede ser, o sea, solamente es obra del Espíritu Santo, porque esa fortaleza es increíble. Total, de hecho uno mientras va batallando desde lo físico y más terrenal con este tipo de dolores, uno se da cuenta que tolera y que no tolera. Y yo les contaba, por ejemplo, a los chicos, toda mi vida cambió en tantos aspectos como por ejemplo, yo no puedo ponerme blue jeans todo el día. O sea, algo que me apriete constantemente en esa área, yo no la tolero. O no puedo estar todo el día de pie, no puedo estar mucho tiempo sentada. O sea, claramente ya me viste, o sea, a esta hora es un poco complicado, entonces sí empiezo como a salirme un poquitico de la silla porque me produce algo de dolor. Y entonces no podía dormir ya boca arriba, yo siempre dormía boca arriba, yo no pude dormir boca arriba, siempre duermo del lado izquierdo. Mis bolsos ya son como morrales, yo no tolero el bolso a este lado, tiene que ser al otro. O algo muy pequeño, pero también muy sanador, porque yo tengo una perrita y esta perrita empezó a entender que a su ama le pasaba algo. Entonces en un principio el Señor mandó lazarillos maravillosos que me sacaban la perrita a pasear, pero cuando ya me empezó a tocar a mí, la perrita no me alaba tanto la cuerda y yo decía, pero ¿qué es esto tan maravilloso? O sea, esto solo es obra de Dios, es obra de Dios haciéndome entender que también en un animalito Él me muestra su misericordia. Y claro, Lupe me aporreó muchas veces, muchas veces. Pero como es Lupe no le decimos nada. Total, pero cuando más adolorido también estaba mi corazón, el Señor a través de ella me mostraba un infinito amor. Entonces eso para mí también fue revelador. Y así empiezan a transcurrir muchos cambios. Mi vida laboral cambió muchísimo y tuve unos momentos muy difíciles a nivel laboral porque sucede lo que tú decías ahora. Entonces la vemos haciendo esto, pero entonces ¿por qué no está trabajando?
La gente no tiene la capacidad de entender que uno va volviéndose muy tolerante al dolor porque uno también lucha con que su vida ha cambiado. Entonces yo también en un principio decía yo, me rehúso a que esta sea mi vida. Pero porque es que aparte de un impacto físico, es también un impacto emocional que mueve absolutamente todo. Todo, y como te contaba, yo era demasiado deportista. O sea, llevo 2 años sin hacer el ejercicio que yo hacía. Esto para mí ha sido muy fuerte. Mi peso ha cambiado, mi contextura, y yo no era una mujer que batallara con el peso. O sea, son muchas cosas. Mi papá mismo en algún momento me dice, mamita, perdóneme, pero yo de verdad pensaba que usted se estaba haciendo. O sea, sí, y sí, ese era mi papá. Yo he aprendido con Dios en todo este tiempo que yo tengo que tener más tolerancia y capacidad de aceptación de lo que el otro es incapaz de aceptar y tolerar y de ver. Y eso, Cami, aquí vamos a otro punto maravilloso, lo hacía la oración en mi corazón. Porque solo a través de la oración, con palabra de Dios, el Señor me iba diciendo que no me preocupara y me hacía claramente promesas, que yo todavía no era capaz de entenderla, pero me decía, no te preocupes, yo estoy a tu lado. No te preocupes, hoy vas a la cita, pero yo te voy a sostener. Entonces empezaban a aparecer personas que me acompañaban o personas que me escuchaban llorando, literal. Muchas veces llamé a mi jefe llorando, yo le decía, estoy cansada de esto. Y se vale decir, estoy cansada. Total. Se vale decir, hoy no puedo más. Es que si recordamos, Cami, Jesús lloró. Jesús sintió malestar, Jesús sintió rabia, Jesús sintió angustia, miró con compasión. O sea, Jesús en tu palabra te lo dice. Él vivió todo como humano en su naturaleza humana, enseñándonos a nosotros que también se valía. Pero Jesús, después de esa sensación, ¿a dónde se iba? Al monte a orar. Se separaba. Y eso era lo que el Señor me estaba enseñando a mí, eso era lo que el Espíritu Santo me estaba enseñando. Llora, patalea, no importa, pero te vas a orar. Porque es que muchas veces tenemos la concepción de que es como, ok, como ya estoy en este camino y estoy siguiendo a Jesús, entonces tengo que afrontar todo con fortaleza y no puedo sentir nada de temor, ni angustia, ni dolor, pero es precisamente en esos momentos cuando dices que Jesús también lloró, Él se hizo humano y se hizo humano con todas las emociones para poder entendernos a nosotros, para nosotros también podernos sentir respaldados por Él. Y era como tú decías y como nos los han repetido tantas veces en nuestra comunidad de frutos, por un ojo llorando, pero con el otro actuando. Sí, entonces tú decías ahora algo muy importante, por el otro actuando. Claro, Catalina entendió y empezó a caminar. El ortopedista le dijo, ya es tiempo, ya cumpliste los 9 meses, empieza a caminar. Y a mí me sucedió algo maravilloso cuando empecé a caminar. Yo empecé a tener una inspiración profunda en estos aspectos. Yo veía cómo habían personas de edad que me pasaban volando. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y veía jóvenes, muy jóvenes, caminando como tortugas. Y veía otras personas que se empezaron a poner como a mi mismo nivel y caminaban en mis pasitos. Y todo eso el Espíritu Santo me lo tradujo a nivel espiritual y me dijo, es que en el camino hay personas que a nivel espiritual se te van a pasar, ya lo han entendido, ya van caminando de otra manera, pero también hay personas que vienen atrás y hay personas que necesitan más ayuda, pero también hay personas que van contigo a la par y que estas personas necesitan también tu apoyo. Entonces yo empecé a sentir que lo que el Señor estaba queriendo con esto era algo muy, muy grande. Me estaba doliendo mucho, estaba sufriendo, pero que era necesario. Y que el dolor que se vive acompañado de Jesús se transforma. No deja de ser dolor, pero tiene un propósito. Y eso es una esperanza gigante para el hombre. A mí ese momento de las caminatas me enseñó muchísimo. Yo ahora las recuerdo con mucho cariño. No quiero volver a ellas, pero las recuerdo con mucho cariño. Y también desde el punto de vista también deportivo, porque se vale también pensar que el Señor nos quiere sanos. Entonces, también tú qué estás haciendo por tu vida física para lograr esa sanidad. Entonces,
yo sentía como mi musculatura estaba atrófica, o sea, sin fuerza. Y yo decía, ¿cómo la gente sin fuerza es capaz de caminar? Y entonces volvamos a la parte espiritual, cómo la gente sin Dios es capaz de vivir su vida con sus angustias, sus tristezas, pero finalmente me recordaba que aún siendo de esa manera, todos íbamos a llegar a Él, que yo no tenía por qué tampoco juzgar ni presionar, que tenía que tener como esa calma, sobre todo porque los chicos saben lo acelerada que yo soy. O sea, yo quería de inmediato volver a mi vida normal. Y el Señor me repetía, cálmate, es un proceso, ten paciencia. A mí la palabra paciencia me resonaba mucho en esa época y para mí fue muy difícil asimilarla. Pero como lo estábamos diciendo, yo actuaba. Entonces yo empecé a ir al gimnasio y empecé a hacer todo lo que me correspondía. El dolor no cedía, hubo muchas situaciones difíciles y sucedió ya después algo muy impactante que fue lo que empezó a mover en mi corazón con el Espíritu Santo para poder empezar como a pensar en este testimonio. En ese momento simplemente el Señor se encargó de llevarme a algo que nosotros conocemos en nuestra comunidad y en nuestro grupo de oración, y es la habitación escondida, que nos lo dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo nos lo dice muy claramente: entra a tu habitación, cierra la puerta y allí ora a tu Padre, que tu Padre en lo escondido va a ver eso que estás orando. Uno tiene muchas formas de entender eso y probablemente cada uno de los que está viendo el testimonio se está acordando de cómo lo ora, cómo lo interpreta, pero con mayor claridad llegó en el momento de frutos, porque se me dijo muy claro y a través de un retiro: te tienes que poner a orar solo conmigo, punto final. Yo creo que cuando comenzaste a hablar de la experiencia que habías tenido en comunidad y al nuevo lugar donde te estaba moviendo el Espíritu Santo, no habías dicho que, pues nunca dijiste qué era. Claro, porque mira, o sea, yo amo Emaús. Emaús fue un encuentro maravilloso donde el Señor me utilizó a una cantidad de compañeros a través de un retiro para que yo me diera cuenta que Él estaba ahí presente conmigo, que no me había abandonado, que yo era hija amada y que Él quería perdonar todo lo que había violentado mi vida. Y a partir de ahí, al poco tiempo, el Señor me lleva con una contundencia brutal a empezar a estudiar la Biblia. Entonces, literal, o sea, mi Biblia se convirtió en mi vida. O sea, la palabra de Dios es mi vida. Pero después de estar estudiando la palabra de Dios, llega una forma de oración muy particular. Y yo no entendía bien qué era, pero poco a poco el Espíritu Santo me fue guiando y no sabía muy bien quién era el que me guiaba, pero yo sentía algo y fue la lección divina. Y es a través de la lección divina que el Señor empieza a moldear con mucha más certeza, permitiéndolo yo como en mi libertad, empieza a moldear mi vida y mi corazón. Y ya luego, cuando llego al grupo de oración, todo ese trabajo que ya había hecho el Señor, porque nada es tiempo perdido con Él, todo ese trabajo lo empieza a concretar en: ve a tu habitación escondida, ve que yo te necesito allá orante, ve que es que yo quiero hablar unas cositas de amor contigo. De hecho, ya pues les cuento, mi habitación escondida se llama Cuarto de Amor, y es que de verdad yo me siento allí a hablar de amor con el amor. No hay otra explicación para mí de lo que sucede en mi habitación escondida. Entonces es allí donde empieza también el Señor a trabajar muchas cosas en mi corazón y me empieza a revelar, a hacerme entender por qué yo, en uso de mi libertad, me aventuré a correr queriéndole ganar a todo el mundo. Entonces allí estaba hablando mi orgullo, mi ego, mi soberbia. Yo soy la más, es que yo tengo un recorrido muy grande a nivel deportivo, o sea, es que yo puedo, no importa la edad. Es decir, yo no reconocí mis limitaciones ni lo que tenía realmente que hacer en ese momento. Y de ahí en adelante empieza a mostrarme también cada momento y cada espacio en donde Él estaba moviendo el corazón de cada uno de los actores también, para que yo pudiera aprender lo que tenía que aprender. Entonces ahí surgió algo muy impactante, porque a mí la fe me sostiene y yo me sentía llena de fe en cada momento de oración. Todas las personas me abrazaban muchísimo
Entonces yo dije, sí, está hecho, la palabra de Dios lo dice, mi milagro viene y solo falta, Señor, que tú toques mi lesión y como un arte de magia, al mejor estilo de Jesús, pues me sanes y ya, es que Jesús lo puede, claro. Muchas veces tenemos la concepción de que la única manera en la que Jesús hace milagros es así, que lo hace, ¿cierto? Porque de que lo hace, claro que sí. Pero no, el milagro de todos es exactamente igual. Claro. Y a través de que el proceso que tenemos que pasar para llegar al milagro nos quiere transformar y sanar en muchas otras partes. Entonces es como también el estar en la oración para poder comprender de qué manera es la que Jesús te quiere sanar. Claro, y tú lo acabas de decir muy claramente. Si yo no hubiera pasado por todos estos años con esta dificultad de un dolor, porque como para que le expliquemos un poco a la gente, yo permanecía con un dolor muy alto. Nosotros tenemos una escala que mide ese dolor y digamos que de números entre 1 a 10, yo permanecía con un dolor 9. Cuando me tomaba el medicamento del día bajaba a 7. 10 es el máximo. 1 lo menor. Y en la noche la única forma en que yo puedo dormir es con los medicamentos, porque es el único momento donde sí se me quita el dolor por completo, pero por un medicamento muy fuerte que tomo. Si no es así, yo literal no puedo dormir porque el dolor no me deja dormir. Entonces empezó a surgir esta situación y yo quería eso y como te digo tenía fe y lo que tú dices. Entonces mira que el Señor me ha estado preparando para que yo pueda entender que primero que todo el milagro Él lo hace como Él quiere, porque es que la potestad es de Dios, no el de Catalina, no como el milagro que yo quería. Segundo, Jesús conoce mi corazón a plenitud, sabe lo que yo necesito y Él sabía que yo entendía que claro que lo puede hacer. Tú lo acabas de decir, los milagros existen en todo momento, en todo lugar y son sobrenaturales, no hay ninguna explicación y como médicas podemos dar fe de ello también. Pero por eso Jesús mismo quería que en mi milagro hubiera participación humana, porque Catalina ya creía que esto era posible, se estaba perdiendo de ver una riqueza muy grande, que Dios actúa a través del hombre. Entonces lo tercero que empieza a suceder ahí es: trabaja por tu milagro. Esto no es tan sencillito, esto no es tan fácil. Y es como pensar en esa subida de Jesús hacia ese calvario, hacia ese momento de crucifixión. Hay una palabra del Señor muy bonita que últimamente también ha llegado mucho a mi corazón, que Jesús aprendió con lágrimas y en el dolor a obedecerle al Padre. O sea, Jesús nos enseña eso. ¿Quién es Catalina para aprenderlo de otra manera? Y por otra parte también en la palabra está que el que busca encuentra. Y muchas veces creemos que pedimos y va a caer del cielo, que como dije ahorita, sí sucede, pero también nosotros tenemos que salir a buscar, nosotros también tenemos que salir al encuentro con Jesús. Sí, Jesús me pedía salir, definitivamente me pedía salir, pero para dejarme encontrar, no para yo encontrarlo a mi manera y con mi gusto y a mi modo. Lo que tú decías, a cada persona le llega su milagro y tiene ese momento diferente en la vida de encuentro y de toparse con la gloria de Dios. También porque hay algo muy importante y es, y ojalá que esto sea muy bien entendido, cómo Dios manifiesta esto al corazón del hombre. Este dolor que yo vivo es mío. Tú puedes tener otro dolor. Y por eso el mío no es más que el tuyo, ni el tuyo más que el mío. Es que yo soy Catalina, tú eres Camila, y quien nos está escuchando es Víctor, es Alejandra, es Camilo. Cada uno vive una historia de dolor y Jesús no dice, espérese usted, que es que el de él es más importante. Mira que Jesús es muy lindo porque Jesús mira con misericordia y compasión al hombre. En toda esa muchedumbre Jesús los mira con misericordia, con compasión. Eso es algo que vamos a ver más adelante que me conmovió también mucho. Entonces, a medida que yo voy entendiendo esto, resulta que voy llegando como a una parte o a un momento especial donde el Señor me llama a otro apostolado y ya me forma, me empieza a formar como catequista del centro arquidiocesano.
Y ya como catequista empiezo a vivir una experiencia también muy fuerte y muy maravillosa con el Señor. Y era como otra estocada final en empezar ese proceso de hacerme humilde. Porque hasta este momento yo no les he hablado de humildad, les he hablado de soberbia infinita y absoluta a nivel profesional y personal. Y entonces el Señor en el centro arquidiocesano, primero participando como agente pastoral para que yo fuera catequizada, me empieza a decir, venga, es que hay que bajarse, hay que entender que Dios es quien actúa. Todo eso también va siendo muy bonito para mí. Y finalmente, en una de las catequesis, ya siendo yo la catequista, alguien se me acerca, y esta es la primera acción de Dios, alguien se me acerca y me dice, Cata, es bueno que vayas a un sitio, yo te lo recomiendo. Me contó el testimonio de su esposo, quien también es muy unido al Señor, y me dijo, a él le dijeron, no puede volver a jugar fútbol, pero fue a este lugar, que ahora vamos a dar el nombre, y allá lo rehabilitaron, y hace una semana precisamente estaba jugando la final de fútbol. Entonces esa persona me dijo, ve y mira cómo te va, acoge todo lo que hay en tu corazón, no lo deseches, y mira a ver qué se puede hacer. Dios también actúa ahí. Y yo me acuerdo que como mi necesidad, escuchen el diálogo, mi necesidad era que tengo que fortalecer las piernas para poder volver al hospital, tengo que tener capacidad de reacción por los pacientes que veo, bueno, toda esta cantidad de cosas. Entonces yo necesitaba era simplemente que me ayudaran físicamente. Entonces yo me acuerdo que yo le dije, sí, claro, me parece excelente y yo te agradezco mucho y claro que voy a ir. Ese es el primer momento donde el Señor me recuerda, hay que ser humildes, hay que dejar que te hablen, que te cuenten, sí, las cachetaditas del Señor. Entonces me fui para este centro, se llama Wake Up, y me encontré con un médico que tiene una especialidad en biomecánica. Tú entras a una página especial, una vez ya haces como todo lo pertinente a la cita, y en esa página tú cuentas toda la historia de lo que te sucedió. Entonces en el momento en el que tú llegas a la cita, pues evidentemente ya el médico ha leído todo lo tuyo. Cuando yo entré, yo puedo decirles algo. Este médico me miró como mira Jesús. Este médico me miró con compasión y recuerdo específicamente que él me dijo, doctora, ven y contame pues, ¿qué es todo esto que te pasó? A mí en ese momento me parecía estar escuchando a Jesús diciéndome, vení, que vamos a una sesión de sanación. Y ahí empezaba. Entonces yo le empiezo a contar como a lujo de detalle, y me acuerdo literal que él en ese momento me dice, venga, pero ¿y usted por qué no había venido antes? Y yo me acuerdo que yo en ese momento le dije, doctor, si yo hubiera sabido que esto existía antes, yo hubiera venido antes. Y ahí fue entender que el Señor me estaba diciendo claramente que no era antes, sino ahora. Este era el momento, el hoy, el presente. Que si yo seguía anclada en el pasado, no iba a recibir lo que estaba a punto de empezar a recibir. Que yo no me puedo ir al futuro porque el único que modifica el futuro es Él. Entonces, ¿quién soy yo para pensar de esa manera? Entonces me digo, bueno, vamos a empezar, y entonces empieza pues como toda una estrategia. Él hablaba con la fisioterapeuta y yo me quedaba como que, ajá, quién sabe qué están diciendo. Y al final él me dice algo que marca mi nuevo comienzo. Y esta es una primera parte sanadora del Espíritu Santo en mi corazón. Porque mira que lo que me había dicho la fisioterapeuta antes, que era, ¿usted cómo quiere quedar? Esta fisioterapeuta y este doctor me dicen en este momento, bueno, Cata, entonces te decimos que vas a quedar sin dolor, que te vamos a ver correr y que nos vemos cuando ya estés haciendo una triatlón. Y Cata, me tosté. Sí, yo me quedé tostada literal. Yo me acuerdo que yo solo sonreí, pero no fui capaz de hacer como nada más, porque yo en mi interior también estaba teniendo un diálogo. Y yo en mi interior decía, yo no entiendo qué está pasando ni cómo va a pasar, pero Señor, yo me dispongo. Y esa es una palabra que hoy les quiero entregar, porque solo quien se dispone ante lo que Dios quiere hacer en su vida, verá su gloria.
Exacto, porque tú hasta ese momento todavía pretendías que se abriera el cielo y Jesús Total. llegara y ¡pim! Total. Entonces esa disposición, el entender que es que no es lo que yo quiero, sino Señor, oye, el salmo era, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Amén. Así es. Es esa disposición que se requiere, que Jesús también requiere de tu ayuda, de tu querer, para permitirte la sanación. Es que también es de tu parte, también es poner, pues hacer tu trabajo. Total, entonces ahí me di cuenta que el Señor me quería hacer partícipe de mi milagro. Y yo decía, esto no puede pasar, o sea, ¿cómo así? Que yo tengo que trabajar. Yo creo que son diálogos muy sanos, diálogos muy necesarios. Y mira, Cami, yo también le quiero decir a la gente que yo lo viví a la luz de muchas visiones en este sentido. O sea, yo tengo un director espiritual, yo tengo compañeros de camino espirituales, la palabra de Dios, que es lo principal, mi momento de oración, donde el Espíritu Santo consuela mi corazón, La Eucaristía casi la diaria. Eucaristía diaria, con uno que otro día que no voy, y el vivir en comunidad, en esa fraternidad, todo eso alimentaba mi corazón de una forma muy grande. Es imposible uno caminar si no es así, literal. Eso lo puedo decir yo. De verdad que lo único que espero es que quien vea esto, que de pronto todavía no tenga como ese caminar con el Señor, hoy se pregunte cómo lo quiere vivir. Esa es una pregunta muy válida. Entonces, en ese momento finalmente comienzan las terapias. Y bueno, Cami, para ir como terminando, te cuento que esto ha sido un proceso maravilloso. Yo hoy te puedo decir que soy otra persona, que soy completamente otra persona, no solo a nivel físico, sino espiritual, porque el Señor a través de todo esto ha cambiado y transformado mi vida. Yo pienso mucho en San José, cómo tenía un plan para él como buen judío, como un practicante, como una persona orante, como en esa relación tan profunda que él tenía. San José querría tener un hijo de su carne propio, y el ángel del Señor se le aparece y le dice: no, ven, San José, tú vas a ser el papá terrenal de El Salvador. Y San José es capaz de acogerse a esta propuesta, es capaz de acogerlo, y ahí fue la gloria de Dios, caminaba con la gloria de Dios. O sea, eso es una cosa maravillosa. Entonces yo creo que ahí el Señor me iba pidiendo que me diera cuenta que acogiendo su plan iba a poder ver su gloria. ¿Cómo estoy al día de hoy? Entonces, yo tomaba mis medicamentos del día antes, y el dolor, acuérdense que quedaba en números, quedaba en un 6, un 7. Cuando me iba mejor y porque estaba en mucha quietud, 5, es decir, nunca desaparecía. En el día de hoy, ese dolor baja a 1, y en un día muy difícil estará en 2. Gloria a Dios. En la noche ya pude rebajar la dosis de la lírica, de la pregabalina. Ese es el medicamento que tomo en la noche, que obviamente no me permite hacer turnos ya en la noche. O sea, definitivamente mi vida cambió, pero ahora vamos a esa estocada final. Yo tomaba una dosis muy alta, 250 miligramos. Literal, yo quedo lista para el mundo, yo ahí mismo me duermo. Y en este momento he logrado rebajar 50 miligramos. Es un avance gigantesca. Y pude volver a dormir boca arriba. Eso es una cosa de locura. Estoy haciendo ejercicios que yo pensé que no iba a volver a hacer jamás. Eso te iba a decir, o Sí. sea, el baile que... El baile, que era algo que yo amaba profundamente, y yo era instructora de baile. Había pasos que yo no podía hacer ya por el dolor, y yo en mi mente ya había entendido, y yo decía, esta es una limitación con la que tendré que vivir, pero el Señor lo ha transformado. Y durante el baile, que ahora he hecho algunas sesiones, no siento ese dolor. Se genera alguna molestia, pero es mínima. Evidentemente hay que tener cuidado porque es un proceso, estoy en rehabilitación, entonces no puedo salir como loca a decir ya puedo hacer de todo y mentirle a la gente en cuanto al proceso que yo estoy viviendo. El Señor me ha dado mi milagro a través del hombre, y en ese milagro han intervenido muchas personas que han sanado mi corazón,
movidos por el Espíritu del Señor, pero yo hoy tengo limitaciones, claro que tengo limitaciones, pero ya esas limitaciones las veo como propuestas de una esperanza, de algo más grande que va a ser el Señor. Digamos que en el peor de los casos, yo todavía quede con este dolor así, que ha mejorado muchísimo, pero en mi corazón se ha empezado a gestar que es así como el Señor también necesita que yo le muestre al hermano que es posible tener fe, que es posible caminar, que es posible en oración profunda acogerme a lo que el Señor quiere hacer en mi corazón, a purificar mi pensamiento, mi vida, todo. La vida me cambió por completo. Es como un nuevo momento de conversión, como de recalcular, como hace el Waze, todas las vías necesarias. Sí, es que ha sido algo como muy impactante. Entonces fue también aprender a ver en todo lo corriente y ordinario, en todo lo habitual, lo cotidiano, la acción de Dios. Yo creo que esa es otra de las enseñanzas más grandes que me ha dejado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en toda esta etapa lo único que ha hecho fue enseñar y enseñar y enseñar a mi corazón cómo hacerme cada vez más humana, cómo entender que solo es a través de Dios, de la oración, cómo ver en cada momento su obra misericordiosa en mi vida y a través de mi vida en la de los otros, y cómo cada cosa que hacemos, incluido este testimonio, es para mostrarlo a Él. Porque si tú hoy puedes decir, Catalina lo hizo, tienes también que decir, Jesucristo en Catalina fue capaz de hacer que ella hiciera tal cosa. Él necesitaba mi propia libertad, necesitaba que yo dijera, sí, lo vamos a hacer, y ya sentirse en libertad y moverse. Con eso último me parece increíble porque también es el Espíritu Santo cómo organiza y mueve él solito las cosas. Porque este testimonio se iba a grabar el año pasado, como en septiembre o octubre, creo que desde eso estaba. Total. Pero hacía falta algo y era este sí de Catalina de ponerse a trabajar junto con Jesús, que ahora lo vemos y es como wow, o sea, el testimonio hubiera sido totalmente diferente haberlo contado en ese momento ahora. Faltaba el milagro que se gesta cuando yo le digo al Espíritu Santo que sí, esa es la realidad. Yo hoy puedo dar fe de eso, y en ese sentido también tengo que agradecer muchísimo porque obvio, primero a Dios, que tiene tanta misericordia con el hombre, que lo sigue buscando, que sigue saliendo al encuentro, que sigue buscando maneras creativas de llamar la atención del hombre. Entonces presenta esto, presenta aquello, te uno a esta persona, te pongo en este grupo de oración. O sea, yo hoy veo que todo lo que empezó a suceder desde el momento cero de mi lesión hasta hoy era para que yo hoy pudiera contarle al mundo que la gloria sea para Dios, que gracias al Espíritu Santo y a su infinito poder, hoy yo puedo ver de una forma diferente y con mucha más madurez también espiritual cómo es que se gestan los milagros con el Señor. Siendo tan fuerte y tan poderoso, utiliza algo sencillo, pequeño, cotidiano, para hacer una obra gigantesca. Y le da esperanza al hombre a través de su palabra. O sea, yo esto también se los quiero dejar hoy muy claro. Si no fuera por la Eucaristía, si no fuera por la palabra de Dios en la lección, si no fuera también porque mis hermanos me llenaban de palabra de Dios, si no fuera por todos esos momentos, mi caminar en todo este proceso hubiera sido muy difícil. Yo me hubiera consumido en la depresión, hubiera estado angustiada, dolorida, no hubiera sido capaz de levantarme. Yo tengo que reconocer que yo hice el recorrido que Pedro hizo en el mar al caminar hacia la barca para montarse en esa barca. Y solo es cuando Jesús me da la mano y yo ya estaba caminando con Él. Ojo, eso es muy importante. Me da la mano y yo soy capaz
pidiendo al Espíritu Santo que me capacitara para ello, soy capaz de ver que solo mi humildad y mi posibilidad de ver que no soy yo la poderosa, ni la más grande en el mundo, ni la que puede hacer el milagro, solo ante eso yo decido darle mi mano al Señor. Y ahí me monto en la barca. Me monté en la barca, como nos dice nuestro hermoso Papa Francisco. Móntense en la barca de Jesús. Es más, Jesús se ha montado a tu barca. Pareciera que yo hubiera saltado de la barca. Pero hoy me vuelvo a montar en esa barca en la que Jesús estaba. En cada momento, así estemos acompañándonos del Señor, nos podemos perder. Lo dice su palabra. La moneda a aquella mujer se le perdió adentro de la casa. Incluso pensando en que somos muy piadosos y pensando en que conocemos todo de Jesús, el Señor nos vuelve a mirar y nos dice: ven que todavía nos falta mucho. Y yo siento que me falta demasiado, pero ese 5% que he recorrido me parece gigantesco y maravilloso. Yo quiero también agradecerle, no solo a ti, Cami, y a todos los chicos de la lección de jóvenes, que también estuvieron súper pendientes de mí en todo, su ayuda y su oración. La oración de intercesión es supremamente importante. Gracias a Víctor, que está detrás de las cámaras y que fue acogiendo este testimonio y me decía, bueno, ¿para cuándo? Y lo que tú decías, se iba a hacer en un momento, y es hoy que el Señor quiere hacer con esto algo maravilloso. Gracias al Espíritu Santo. Esto es un gracias absoluto y rotundo para esa tercera persona de la Santísima Trinidad, sin la cual el hombre no sería capaz ni de orar, ni de amar, ni siquiera de decirle al Padre, Abba. Entonces, yo los invito a que sigan unidos y fortalecidos en sus comunidades, en las Eucaristías, en la lectura orante de la palabra, que sigan unidos a conocer la persona de Jesús, a conocer la persona del Espíritu Santo, a entrar más en profundidad y en comunión con el Padre. Hoy la palabra nos decía: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios tú solo la vas a conocer a través de su palabra. Entonces, bueno, yo creo que este es como el culmen de esta historia, que no termina, porque esto es lo más maravilloso con Jesús. Nada tiene un final. Todos son más historias y aventuras, pero esta es una historia de aventura maravillosa. Finalmente quiero agradecerles a todos ustedes, si se han quedado hasta el final de este testimonio, que se den la oportunidad de encontrarse con ese ser tan maravilloso, la persona de Jesús, y esa persona tan especial que dirige la iglesia, que es la persona del Espíritu Santo. Déjense enamorar por Él, conózcanlo muchísimo, y eso solo lo van a poder hacer en la habitación escondida, en el cuarto de amor. Vayan a orar todos los días, una oración personal. Dejen que Él mueva ese corazón y empiecen a disfrutar de las delicias de caminar a su lado. Bueno, no sé qué te parezca si también concluimos con una oración. Claro que sí. Bueno, claro que sí. Entonces, Espíritu Santo, te damos muchísimas gracias por habernos permitido estar en este espacio. Te damos muchísimas gracias por la vida de Catalina y por su testimonio, por cómo obras en su vida y por cómo le das la docilidad para poder decirte que sí. Te pedimos, Espíritu Santo, que por favor también hagas dócil a los corazones que escuchen este testimonio, que los muevas a hacer tu voluntad. Santa María, te pedimos por favor que intercedas por cada corazón, para que cada corazón pueda imitarte y darle ese sí a Jesús, ese sí al Padre, para que también cada uno alcance el milagro que Él quiere. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos capacites para hacer tu voluntad, que nos capacites para poder ir a la habitación escondida y entrar en esa oración, en esa comunión contigo, en esa amistad que tú tanto anhelas tener con cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que motives nuestro corazón a tu encuentro, a seguirte, a recibir todo aquello que nos quieras entregar, para poder ser instrumentos de tu amor y llevar tu palabra a cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Espíritu Santo, por acogernos con tu amor.
Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre, Señor Dios, Rey del universo. Te alabamos, te bendecimos, te Gloria a ti adoramos, por siempre. te Gracias, glorificamos, Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.